nuestro sueño. Se dice que existen dos tipos de durmientes: los dormilones, que duermen siempre más de 9 horas dentro de 24 horas, y los de sueño breve, que duermen menos de 6 horas y que, bueno, con esas 6 horas están con mucha energía durante el día. Se dice que cuando nuestro trabajo es agradable y uno está ocupado, puede dormir menos, pero se despierta con mucha más energía. Pero en algunas ocasiones el sueño se puede prolongar, por ejemplo, cuando hay situaciones de esfuerzo físico, podría ser, por ejemplo, en algunos atletas, ¿no? En el embarazo y también en algunas enfermedades físicas. También se puede ver en algunas ocasiones, por ejemplo, relacionados al estrés o a la adaptación, por ejemplo, el cambio de ocupación, algunas preocupaciones, conflictos y también asociado a problemas afectivos como es la depresión. Existen distintos tipos de sueño constitucional. No sé si alguna vez han escuchado hablar de las alondras y de los búhos. ¿Han escuchado hablar? Bueno, por ejemplo, hay situaciones donde una persona va a dormir menos y esta puede ser ocasionada por un trastorno mental, como ocurre, por ejemplo, con el estado de manía, en el trastorno bipolar. En este caso, el sueño va a ser breve y va a haber una reducción importante de la fase de sueño REM. O, por ejemplo, en la depresión endógena, donde la persona se duerme rápido, pero durante la noche empieza a despertarse intermitentemente y al final esto interrumpe su calidad de sueño. O, por ejemplo, los deprimidos neuróticos. A ellos, por ejemplo, les cuesta mucho poder conciliar el sueño, pero luego pueden dormir más horas y este periodo prolongado de sueño tampoco es reparador, sino que se despiertan más agotados. Se dice que las mujeres manejan un tiempo de sueño menor en relación a los hombres, ¿no? Y que probablemente ellas van a experimentar mayores dificultades para poder conciliar el sueño. También se ha visto en algunos estudios que las personas introvertidas tienen más dificultades de poder conciliar el sueño que aquellas personas que son extrovertidas. Y en cuanto a los sueños constitucionales, se habla de dos tipos de sueño principalmente: el monofásico y el polifásico. El monofásico va a ser un periodo de sueño prolongado, donde para el individuo es suficiente que duerma solamente una vez en 24 horas. Y en el polifásico va a requerir un periodo corto de sueño durante el día, ¿no? Personas que duermen de noche y requieren una pequeña siesta de día. Se piensa que esto se debe a la mutación del gen de EC2, ¿no? Probablemente. Y también se ha visto que esto podría como que explicar, ¿no?, el funcionamiento de algunas personas. Por ejemplo, se dice que los búhos tienen más melatonina al final del sueño y esto hace que sea difícil para ellos empezar el día. Entonces, se despiertan, pero no están con mucha energía. Sin embargo, ellos tienen un alto rendimiento por la tarde o noche, ¿no? Porque la activación va a crecer principalmente a estas horas. Entonces, son buenos para funcionar durante la noche. En cambio, las alondras tienen más melatonina al empezar el sueño y después de que se despiertan tienen más energía, tienen un alto rendimiento por la mañana y su activación decrece a medida que oscurece el día, ¿no? Entonces, en la noche ya van a estar más cansados y se van a dormir. En cambio, los búhos empiezan con flojera y a medida que oscurece van a tener más energía para hacer actividades. Bueno, hablando un poquito sobre los trastornos del sueño, el más frecuente y común es el insomnio, que se define como la incapacidad o dificultad para poder dormir, o a veces puede ser la falta total de conciliar el sueño. Se dice que afecta entre un 15 y 34% de la población mundial y hay de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos el insomnio inicial o de conciliación, el insomnio intermitente o intermedio, el insomnio matutino terminal, el insomnio continuo o prolongado. El insomnio inicial, en este caso el paciente es incapaz de conciliar el sueño por un periodo variable después de que se ha acostado y su queja frecuente es que me acuerdo y no puedo dormir o me pongo a dar vueltas en la cama.
Es frecuente en aquellas personas que están angustiadas o que no pueden relajarse para poder dormir adecuadamente. Es uno de los tipos de insomnio más frecuentes. El insomnio intermitente. En este caso, el paciente se despierta varias veces durante la noche y no puede volver a dormirse fácilmente. Es frecuente en personas adultas o que tienen problemas cardiovasculares, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna, y también en algunas personas que tienen depresión. El insomnio matutino terminal. En este caso, el paciente se despierta muy temprano con la sensación de no haber descansado y no puede volver a dormirse, ¿no? Son personas que se duermen como a las 12 de la noche o 3 y se despiertan a las 4 o 5 de la mañana y no pueden volver a conciliar el sueño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. El insomnio continuo ya va a ser la dificultad para dormir de forma prolongada, donde la persona permanece despierta por más de 20 o 30 horas. Por ejemplo, esto puede ocurrir en pacientes ansiosos, en estados de manía, de depresión o, en el caso de la psicosis, en episodios de catatonía, ¿no? Entonces la persona no duerme y está con más energía, no tiene el deseo de poder dormir. Ya esto tiene que ver un poquito con la presencia de dopamina. En cuanto a la neurofisiología del sueño, se ha visto que el insomnio inicial y continuo ocurre cuando hay una hiperactivación del sistema activador reticular ascendente y que también podría ser secundario a algunas alteraciones del sistema límbico. Existen algunas drogas que van a estimular el sistema de activación reticular ascendente y el hipotálamo. Por ejemplo, están las anfetaminas, ¿no? Los psicoestimulantes como la cocaína. Entonces, estas van a alterar estas áreas y van a hacer que la persona esté más alerta que una persona sin este tipo de sustancias. Ahora, por ejemplo, cuando las preocupaciones del individuo son debido a motivos económicos, emocionales, la expectativa o el hambre, puede que se produzca una activación a nivel límbico córtico reticular y esto dificulta la estimulación del sueño. También puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos experimentando una sensación de peligro. Ocurre con el estrés. Va a haber un estado de hipervigilancia ante cualquier peligro y esto hace que se estimule el sistema nervioso simpático y el hipotálamo. Ahora, generalmente para los problemas de sueño se utilizan los hipnóticos. Los hipnóticos son agonistas del GABA omega y modula la apertura de los canales de cloro. A través de esto van a lograr que la persona duerma. Hay que diferenciar la acción de los hipnóticos de la acción que generan las benzodiazepinas, que también van a actuar a nivel de los receptores GABAérgicos. Pero las benzodiazepinas lo que hacen es alterar la estructura del patrón de sueño. Habíamos visto la anterior semana que hay un ciclo, ¿no? Fases no REM y REM, que se repiten a lo largo de la noche. Lo que hacen las benzodiazepinas es anular la fase de sueño REM. Por eso es que la persona despierta al día siguiente con la sensación de que no ha descansado adecuadamente. Algunos hipnóticos, como por ejemplo el Zolpidem, lo que hace es intentar respetar estos patrones de sueño para que la persona se despierte más descansada. Sin embargo, el uso de estos medicamentos se recomiendan por un tiempo breve, ¿no? Porque además siempre va a ser mejor un sueño fisiológico. Entonces, además del manejo psicofarmacológico, lo que se recomienda es una serie de cambios conductuales que permitan, por ejemplo, a la persona adquirir hábitos saludables de sueño. En cuanto a la hipersomnia, esta es una tendencia excesiva a dormir, donde el paciente permanece mucho tiempo somnoliento y duerme más de lo usual para su edad. Por ejemplo, puede ocurrir en pacientes con depresiones endógenas, con cuadros neuroasténicos, en algunos cuadros orgánicos donde hay daño cerebral, en algunos cuadros donde la persona tiene tendencia a dormir más de lo usual y se da cuenta de que es un problema solo cuando requiere estar más tiempo en vigilia. Por ejemplo, cuando uno entra a la universidad y tiene que estudiar más tiempo del que estaba acostumbrando. La inversión del ciclo de sueño. Por ejemplo, esto se puede producir por la influencia de varios factores.
Gran parte de ellos pueden ser ambientales. Por ejemplo, si una persona tiene que trabajar de noche, ya sea por turnos, por ejemplo, algunos médicos que hacen turno, trabajan de noche y se van a descansar de día. Esa es una inversión del ciclo de sueño. O, por ejemplo, si viajamos a otro país donde hay una diferencia horaria de más de 6 horas, podemos experimentar los famosos jet lag, ¿no? Que es una disomnia donde ocurre una inversión del ciclo circadiano que puede durar más de 6 o 14 días. Entonces, estos factores pueden hacer que se invierta nuestro ciclo de sueño. En cuanto a la narcolepsia tiene periodos incontrolados de sueño REM, ¿no? Que hacen que la persona se quede dormida en cualquier lugar, además de que pueden acompañarse de experiencias alucinatorias propias de esa etapa de sueño. Además que va a haber hipotonía, debilidad muscular por el estado de fase REM. Entonces muchas veces va a experimentar episodios de cataplegia. Las crisis generalmente se pueden disparar por tareas monótonas, ¿no? Porque la persona está realizando una tarea muy frecuente o muy rutinaria y esto hace que se active la fase de sueño REM. No hay una explicación clara hasta ahora sobre la narcolepsia, ¿no? Sin embargo, el manejo psicofarmacológico que se hace generalmente para la narcolepsia, la intención siempre va a ser prolongar los periodos de vigilia. Entonces se pueden utilizar algunos psicoestimulantes para prolongar los periodos de vigilia, pero no hay una cura como tal en el caso de la narcolepsia. Se tiene que recomendar a la familia que realicen una serie de cuidados. Por ejemplo, muchas veces los pacientes no pueden conducir, requieren estar acompañados porque se pueden dormir en lugares peligrosos, se pueden caer. Hay cierto tipo de trabajos que ellos no pueden realizar, ¿no? Porque si están cocinando, se pueden quemar, si están trabajando en las alturas, se pueden caer, ¿no? Y una serie de problemas que pueden incluso comprometer su vida. Entonces, generalmente se hace ese tipo de recomendaciones. Les quería mostrar un videito sobre un caso de narcolepsia. Ahí va.
¿Qué les ha parecido? No se podía escuchar el audio. Tienen que avisarme para que modifique ese rato. Pero sí, ¿no? Es una narcolepsia, como va perdiendo el tono muscular y experimenta esos episodios de cataplegia, ¿no? Bueno, otro aspecto son las pesadillas. Estos son sueños cuyo contenido va a producir en la persona intenso miedo, angustia y con frecuencia hace que se despierte, ¿ya? Puede haber distintos tipos de alteraciones